La mañana de la radio, demorado hoy por, entre comillas, nuestra responsabilidad. Teníamos una conferencia de prensa anunciada para las 10:30 de la mañana, no queríamos cortar nuestro espacio habitual con la doctora Sandra Borrego. La conferencia saldrá en algún momento porque lamentablemente se demoró y tenemos que seguir, estamos al aire y el programa sigue, continúa. La pasaremos seguramente hoy o mañana cuando tengamos algún espacio. Pero vamos a respetar y agradecemos que nos haya permitido mover de horario su espacio habitual de los miércoles, la doctora Sandra Borrego, que ya está con nosotros. Sandra, buen día y muchísimas gracias por estar nuevamente. ¿Qué tal? Bueno, hoy con otro de los temas también de interés, también de mucha consulta, que tiene que ver con la hemorragia puerperal. Sí, es un tema de interés, de mucho interés, por supuesto, porque es un tema complicado, pero no sé si es de tanta consulta porque, es decir, la hemorragia puerperal es la que ocurre después de un parto o de una cesárea inmediatamente. Y bueno, esto no hay opciones para consultar, ocurre en un momento, es una emergencia. Uh-huh. Bueno, vamos a comenzar entrando en tema un poco a explicar qué es una hemorragia puerperal. Es aquella pérdida excesiva que ocurre después de un parto por vía vaginal o de un parto por cesárea. Cuando hay una pérdida de medio litro en forma aguda, rápida, después de un parto normal, vaginal, uh-huh, o la pérdida de 1 litro de sangre después durante o después de una cesárea. Esto es muy técnico, es lo que describen los libros, pero la realidad es que es un poco subjetivo porque esta situación relatada parece todo muy relajado, pero cuando ocurre es realmente una emergencia, donde nadie puede poner a medir qué cantidad, no hay una forma de objetivizar la cantidad de sangre que está perdiendo la paciente. De manera que es por esto que el diagnóstico es clínico. Estamos atendiendo el parto, se produjo el nacimiento del bebé y ocurre la hemorragia. Entonces ahí no te da tiempo para cuantificar. Uh-huh. Ves la cantidad y uno, bueno, esto te lo da la experiencia, pero la clínica. Uh-huh. Vamos a empezar por primero un poquito hablar de las causas que uh-huh pueden llevar a una hemorragia puerperal, ¿no? Las hemorragias puerperales pueden ser tempranas o tardías. Las tempranas son las que ocurren dentro de las 24 horas de producido el nacimiento. Las tardías pueden ocurrir hasta 6 semanas durante el puerperio. Por supuesto, las más importantes y graves son las hemorragias tempranas, las que ocurren dentro de las primeras 24 horas uh-huh del nacimiento. Y tienen que ver las causas, si bien los índices en el mundo se habla de un 1 al 5%, la estadística de que esta circunstancia obstétrica ocurra, estas estadísticas son de países desarrollados. Por supuesto, nosotros vemos en nuestra Argentina, en nuestra República, que la mortalidad en todo el mundo, sí, la hemorragia puerperal es una de las causas más frecuentes de mortalidad materna en el puerperio. Uh-huh. Sigue siendo. Pero ha disminuido mucho en los países desarrollados y en los países en desarrollo, en vías de desarrollo, gracias a los avances, por supuesto, en medicación, en técnicas quirúrgicas y como te decía, vamos a hablar un poquito de cuáles son las causas que pueden llevar a esta emergencia, ¿no? Donde estamos asistiendo a un parto, a una cesárea que viene con normalidad y de pronto, después del nacimiento, empieza a haber una pérdida brusca, aguda porque se produce rápidamente, uh-huh, de mucha cantidad de sangre, más de lo normal, que uno, si bien no lo podemos cuantificar en mililitros, porque todo se produce muy rápido y uno tiene que actuar, uh-huh, no nos podemos poner a cuantificar. No cuantificamos la cantidad de sangre, pero sí vemos la cantidad de sangre y además estamos viendo el paciente. Ese paciente, el diagnóstico es más bien clínico, porque uh-huh vamos a ver un paciente que se descompensa rápidamente. Y cuando digo se descompensa, esta hemorragia aguda en minutos lleva a que la paciente, a veces el estado de conciencia varía, se pone muy hipotensa, sudorosa, con taquicardia, aumenta el pulso, baja la presión, la palidez es extrema,
Hay que tener por ahí, en los casos severos, puede haber insuficiencia renal porque falla la diuresis, y cuando la pérdida es excesivamente superior y hablamos de una hemorragia grave, inclusive la cantidad de sangre que se pierde es tanta y la que queda en el organismo es tan poca que no llega para satisfacer las necesidades de oxígeno de todo el organismo, y se puede producir la muerte por un shock hipovolémico, por falta de sangre, y por un paro cardíaco, por supuesto. De ahí la importancia de las hemorragias puerperales. Pero bueno, no vamos a ser tremendistas. Gracias a Dios esto no lo vemos habitualmente, y vuelvo a repetir, por ahí hemos escuchado, hace años todos hemos escuchado, y sí, la abuela se murió durante el nacimiento del hijo o por una hemorragia. Bueno, estas cosas, repito, gracias a Dios no es la rutina, no es lo que sucede habitualmente. Algún caso aislado en años, pero bueno, hace años que no veo a nadie, gracias a Dios, morir por una hemorragia puerperal. Y esto tiene que ver con las medicaciones, con las técnicas quirúrgicas y con todo lo que implementamos y sabemos que tenemos que prever en el momento de atención de un parto o de una cesárea. Porque después que hablemos de este tema, de que veamos las causas, cómo se trata, vamos a hablar un poquito que el mejor tratamiento de la hemorragia puerperal es hacer prevención de lo que se puede prevenir. Bueno, en general, las 4 principales causas de hemorragia en el puerperio inmediato, las primeras 24 horas, corresponden a la atonía uterina, a restos de placentas que pueden haber restos de la placenta que pueden haber quedado adheridos en el útero o coágulos que no salen. Eso genera distensión en el útero no se contrae como corresponde, es un útero agrandado, atónico, no puede contraer sus fibras, al no contraer no expulsa la sangre, es un útero grande y esa es la atonía uterina, que provoca una hemorragia. La atonía uterina, por definición, es precisamente eso, la incapacidad de la fibra muscular del útero de contraerse y hacer esa constricción de los vasos del útero que ocurre en todo puerperio normal. Nace el bebé, sale la placenta, el útero se empieza a contraer automáticamente y ayudado con medicación, y cuando miramos la panza de la mamá vamos a ver como si fuera una bola dura, que la vemos, la tocamos y la vemos. Es el famoso globo de Pinard de seguridad, así está descrito en los libros, y eso nos da la tranquilidad de que ese útero está disminuyendo de tamaño, se está contrayendo bien, está volviendo, sus fibras están trabajando bien, al contraerse también contraen los vasos y frenan el sangrado, frenan una hemorragia. El sangrado del puerperio va a ser normal. ¿Qué otra causa tenemos? Además de la atonía uterina, que se debe a una incapacidad de las fibras musculares. Como te decía, hay el traumatismo. A veces ocurren traumas durante el parto o una cesárea, laceraciones, desgarros, que si no son identificados en el momento, a posteriori pueden provocar una hemorragia. Las primeras 24 horas generalmente, con descompensación de la paciente. Otra circunstancia que puede llevar, además de la atonía uterina, de la retención de restos ovulares, placentas, membranas, los traumatismos, como decía, y las alteraciones en la coagulación de la sangre de la mamá. Estos pueden ser adquiridos, es decir, cuando una mamá ya tiene una enfermedad previa al embarazo, porque nació con esa enfermedad, llámese hemofilia, alguna enfermedad relacionada con algún déficit de factores de coagulación. O puede ser adquirida en el momento del embarazo, del mismo parto.
como es el caso de una coagulación intravascular diseminada, donde la mujer, ese organismo pierde la capacidad por una alteración de los factores de coagulación de las plaquetas y de la sangre, se pierde la capacidad de coagular y la mujer empieza a sangrar por todos lados. Sangra por la vagina, por la nariz, por la venopuntura, es decir, por el sitio donde nosotros colocamos una vía para mantener la hidratación, para pasar la medicación. Esto puede ocurrir como consecuencia de una hipertensión, de una preeclampsia durante el embarazo. Puede desembocar en una coagulación intravascular diseminada y generar este cuadro en el puerperio de hemorragia aguda, que por supuesto es grave. Tenemos que tener en cuenta también todo lo que es la parte de, como dijimos, atonía del útero. Las causas de atonía, hay muchas causas. Tenemos que tener en cuenta que se pueden producir o tratar de visualizar lo que podemos prevenir. Un embarazo múltiple, la distensión de ese útero es mucho mayor, por lo tanto después que nazcan los bebés, ese útero va a tener dificultades mayores para retraerse, para contraerse, esas fibras musculares van a trabajar en la contracción con dificultad y se puede producir la atonía, es decir, un útero blando, flácido, que no se contrae y produce una hemorragia masiva. Otra causa, la presencia de miomas, fibromas uterinos, que impidan que las fibras del músculo trabajen contrayéndose. Puede haber múltiples factores como te decía, como son los miomas. La atonía puede estar en un polidramio, es decir, cuando hay exceso de líquido amniótico en el embarazo, ese útero también está sobredistendido. ¿Y qué pasa? Después que nace el bebé, ese útero que estuvo sobredistendido tiene la misma dificultad para contraer la fibra del útero y puede generar una hemorragia. Otras de las circunstancias que pueden llevar a la atonía uterina son los fetos macrosómicos, la macrosomía fetal, cuando estamos hablando de ya sea por un embarazo gemelar o por un embarazo simple, con un feto muy grande. Hemos tenido fetos que han pesado 4,6 kilos, 4,5 kilos. Hablamos de macrosomía fetal. Esa gran distensión y ese gran trabajo que tuvo el útero durante el trabajo de parto, o aunque no haya habido trabajo de parto, fue por cesárea porque no pudo nacer por grande el bebé, igual puede generar una atonía por sobredistensión. De manera que son todos factores a tener en cuenta. La atonía, si bien 3/4 partes de las hemorragias ocurren sin causas, cuando hay causas, en esto quiero que quede claro, no vamos a hablar de porcentajes para no hacer líos y que la gente malinterprete o se confunda. Hay otras causas. Lo que quiero decir es que la atonía es la principal. Últimamente, con la gran cantidad de cesáreas previas que estamos viendo, ha surgido otra patología. Hoy en día es muy frecuente cuando atendemos a una paciente que esa paciente ya tenga una cesárea previa, 2 cesáreas previas, 3 cesáreas, 4 cesáreas, hasta 5 cesáreas hemos operado previas. Por supuesto, cuando hay tantas cicatrices en el útero, las placentas tienden a implantarse mal. ¿Sí? A implantarse en el sitio de la cicatriz, o sea, son placentas bajas. Esas placentas pueden generar un sangrado excesivo. Y además la gran cantidad, una cesárea previa ya aumenta el riesgo de acretismo placentario. Cuando una placenta está mal ubicada, mal insertada en el útero, hablamos de acretismo en general, que puede ser una placenta acreta, íncreta, percreta. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Es una placenta que se mete, en vez de estar separada, es decir, adosada a la pared del útero para cumplir su función de transmitir, de transfundir el oxígeno, los alimentos a través del cordón al bebé, es una placenta que se mete en el músculo uterino. ¿Sí? Al meterse en el músculo uterino, el bebé nace y esa placenta no se desprende porque está metida dentro del músculo. Eso es el acretismo placentario famoso, que se ve
cada vez más aumentado en porcentaje con el mayor número de cesáreas. Una paciente con una cesárea previa tiene X riesgo de tener un acretismo placentario. Con 2 cesáreas previas se multiplica ese riesgo, con 3 cesáreas ni te digo, y con 4 y 5 también. Pero nosotros tenemos también tenemos la obligación, cuando vemos cesáreas anteriores, de hacer los estudios correspondientes durante el embarazo que nos aseguren dónde está ubicada la placenta, que no sea una placenta baja. Lo que nada nos puede asegurar, y por ahí ecográficamente sí podemos ver que esa placenta ya tiene una mala inserción, y si tenemos alguna duda nos cabe, que está mal insertada dentro del útero, que está invadiendo la capa muscular y que en el momento de la cirugía vamos a tener esta complicación que va a terminar en una hemorragia aguda, en una hemorragia grave. También debemos realizar una resonancia magnética para tener en claro el diagnóstico previo a la cirugía. Bueno, como te decía, esas son las causas principales. Una paciente hace un embarazo, está cursando un embarazo normalmente, sin ningún antecedente previo, y en un momento la placenta se desprende de golpe. Cuando se desprende de golpe pueden ocurrir 2 cosas: que el sangrado sea externo, que se exteriorice, o que el sangrado sea interno, la hemorragia interna. Y ahí está la clínica, ¿no? Porque vamos a ver una paciente que consulta por la hemorragia, que la ve, o porque no ve la hemorragia pero empieza a sentir mucho dolor en el útero que no se relaja. Es un útero leñoso, donde ocultamos y los latidos empiezan a descender, los latidos del bebé, porque francamente al no relajar el útero, la oxigenación hacia el bebé está fallando y el bebé se queja de esta manera. De esta manera nos está diciendo, bueno, a ver, no estoy recibiendo oxígeno. Esa paciente que hace un desprendimiento también entra ya a quirófano con una hemorragia. Y esa hemorragia puede desencadenar un trastorno de la coagulación durante la cirugía y generar una hemorragia masiva y llevar a esta circunstancia de hemorragia porperal, que siempre son severas. Bueno, dichas las causas, las más importantes, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, hay muchas cosas que se pueden. En principio quiero explicar esto porque una cosa es relatar, y el que lo escucha de afuera y no lo entiende y escucha el tema por primera vez, puede creer que esto va pasando paso a paso y con esta tranquilidad, y podemos ir viendo y midiendo la sangre y tomando. Esto ocurre en 5, 10 minutos, la paciente se descompensa y puede ocurrir lo peor. A veces nos da más tiempo, media hora, 45, 1 hora, 2 horas. Pero tenemos que tener previsto que ante una hemorragia porperal el médico no puede estar solo, es un equipo. ¿Sí? Es el obstetra que está atendiendo o está operando con el ayudante, es el sistema de enfermería, es el sistema laboratorio que tiene que tener preparado para agrupar a las pacientes, estar con seguridad el grupo y factor RH de esa paciente, y tener sangre para transfundir y todas las soluciones que hay que pasar, si fuera necesario, plaquetas y concentrados que en algunos casos la paciente requiere para salvar la vida, ¿no? Bueno, hasta acá fuimos con las causas. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la descompensación. La descompensación del paciente es abrupta. Estamos ahí atendiendo y vemos, como te decía, estamos rápidamente, hay que empezar a controlar. Por eso es un equipo el que debe trabajar, porque el médico no puede estar ocupándose de sacar la placenta o que la placenta salga más rápido para que el útero empiece a contraerse, porque el médico tiene que seguir asistiendo a esa madre, pero alguien tiene que medir la diuresis, tomar la presión, tomar la temperatura, ver el sensorio, colocar vías, si no hay un buen acceso a la vena, colocar otra si es necesario, para empezar a infundir líquidos, y esto hace empezar a incrementar el volumen para tratar de frenar un poco y empezar con la medicación. Hoy en día, como te decía, gracias a Dios no vemos prácticamente, y bueno, toquemos alguna madera que ande por ahí sin patas, ¿no? Pero
porque también está establecido que después de un parto, una cesárea, hay medicaciones que tienen sistemáticamente, hay una reglamentación en esto, en el uso de oxitóxicos principalmente, para ayudar a la paciente a que ese útero retraiga, se contraiga bien y no haga una hemorragia. Cuando estamos frente a esta adversidad, que es una emergencia porque pone en riesgo la vida de la paciente que acaba de tener un parto de una cesárea con un bebé saludable, la paciente hace una hemorragia por cualquiera de las causas enumeradas, y ahí tenemos que actuar rápidamente. Por eso necesitamos un equipo acompañando, una enfermera, alguien de hemoterapia que nos provea sangre, que nos provea un anestesista a mano, porque hay procedimientos que la paciente, si estaba despierta porque era un parto o porque era una cesárea, hay procedimientos que hay que dormirla, porque si no son dolorosos, como es suturar un desgarro, que puede estar generando una hemorragia interna, como es hacer la extracción manual de una placenta que no se despega. Necesitamos tener un ambiente de quirófano listo, preparado y un grupo colaborando. Nunca esto... Sí. No. Cerramos esta parte del equipo. La pregunta iba al paciente. Digo, ¿la paciente puede prevenir, hacer algo para que esto no ocurra? Mira, yo primero me gustaría terminar de contarte cómo se soluciona esto. Bien. Y después te dije al principio que el mejor tratamiento de una hemorragia puerperal, ya sea por parto o cesárea, es la prevención. Bien. ¿La prevención de qué? De lo que se puede prevenir. Ojo. Claro. No se puede prevenir No. el 100% de las hemorragias. Todo no. Podemos tomar datos a tener en cuenta para el momento del parto o la cesárea y tener cosas preparadas, ¿sí? Para asistir. Bien. Podemos tenerlo en la mente pensando, esta paciente tuvo ya una hemorragia en el parto anterior, esta paciente tiene un parto que es un embarazo gemelar, esta paciente tiene un útero duplicado, sobredistendido, esta paciente tiene un polidramnios, es un útero sobredistendido, esta paciente tiene un bebé macrosómico de alto peso. Esta paciente viene con una carencia de hierro a pesar del tratamiento que le dimos importante. Esta paciente tiene una placenta mal ubicada. Son todos factores que tenemos que tener en cuenta e interrogar y que la paciente nos tiene que contar. ¿Qué medicación está tomando esta paciente? ¿Está con algún antiagregante plaquetario? Algo que nos pueda, en el momento de la hemorragia, ayudar a que esa hemorragia se perpetúe, ¿no? Bueno, son todas, cuando hablaba de prevención, son las cosas que podemos prever, interrogando, revisando al paciente, en qué condiciones llega, teniendo datos de todos los antecedentes de lo que ha ocurrido en los partos, en los embarazos anteriores, o teniendo en cuenta que esta gestación actual, si es un embarazo simple, si es un bebé de tamaño acorde para la mamá o no, si la placenta está bien ubicada, si la mamá tiene cesáreas iterativas, es decir, una o más cesáreas anteriores, también es un dato a tener en cuenta. Si la paciente tiene antecedentes de hemorragias en partos anteriores, es un dato no menor. Tenemos que tener en cuenta el grupo de sangre que tiene la paciente, preverlo siempre en el embarazo con anticipación, porque no es lo mismo buscar en una emergencia un grupo seropositivo que buscar un grupo seronegativo. La paciente negativa tiene que recibir sangre del grupo negativo. Eso es lo que se puede prever y el médico tiene que prever todas esas cosas. Voy a operar una paciente que ya tiene 2 cesáreas, bueno, tengo que prever qué grupo tiene. Con el ayudante tenemos que estar muy atentos porque ese útero tiene cicatrices previas. Probablemente cuando empecemos a abrir el abdomen nos vamos a encontrar con adherencias, con una vejiga que está adherida o intestino o epiplón, y que no es que uno va a traumatizar al paciente, el trauma se produce, ¿sí? Porque es un útero que está debilitado, es un útero que a veces, otra causa de la hemorragia, que se pueda romper espontáneamente. Una paciente que tiene cesáreas o cirugías o cicatrices en el útero, y de pronto empieza con contracciones, se puede romper ese útero.
si no actuamos a tiempo. Y esto recordamos, tenemos que, por supuesto, todos hemos pasado por estas circunstancias de que se rompa un útero y la paciente llegue con el útero roto, ¿y qué hacemos? Y bueno, es una emergencia. De manera que hay cosas que se pueden prever y otras no. Pero si nosotros sabemos, interrogamos, conocemos el paciente, sabemos con qué paciente estamos trabajando, hay cosas que debemos prever antes de entrar a la sala de partos o antes de entrar al quirófano. Prever que esté todo previsto, infusión de líquidos, vías. Cuando hablo de vías, estoy hablando de accesos a venas que son necesarias. Ninguna parturienta en el siglo XXI puede dar a luz en una institución sin tener una vía puesta. Un acceso a la vena para evitar precisamente una hemorragia, para pasar la medicación ante una emergencia. Tenemos que prever cosas, que haya sangre, si son cesáreas anteriores, sabemos que el anestesista tiene que estar prever esta situación, por si tenemos que pasar de una anestesia local donde la paciente está conversando con nosotros durante la hemorragia a pasar a una anestesia general, para sacar un útero, por ejemplo, si es necesario. Hay cosas que se pueden prever y otras no, pero las que podemos prever tienen que estar previstas. Esto no hay dudas, no hay lugar a dudas, y tenemos que investigar muy bien, investigar en el buen sentido, ¿no? Interrogar muy bien a la paciente, tratar de obtener la mayor cantidad de datos posibles con respecto a embarazos previos, al embarazo actual, a cómo viene este embarazo actual, si es normal o el útero está aumentado por alguna circunstancia, ya sea por un embarazo doble, por un aumento de líquido, por un bebé macrosómico o por lo que fuere. Tratamiento. Una vez ocurrida la hemorragia, no hay tiempo para perder. El médico tiene que seguir ocupándose de la paciente. Si la placenta salió, es la tercera fase del parto, ¿no? Es el alumbramiento. Ante una hemorragia siempre se espera. La placenta en un parto, en una situación normal, se espera porque la placenta se desprende sola con las mismas contracciones del útero. Estoy hablando de un parto normal. Nació el bebé, el útero se sigue contrayendo, pasamos la medicación que corresponde, la placenta se va a desprender y va a ser expulsada espontáneamente. Nosotros no tenemos que maniobrar. Pero hay situaciones ante una hemorragia donde sí debemos maniobrar. Tratar de sacar la placenta rápidamente, ¿sí? Para de esta manera ayudar a que el útero se pueda empezar a contraer y frenar la hemorragia. Sacar la placenta implica no agarrar el cordón a tirones, porque nos vamos a quedar con el cordón en la mano y la placenta adentro y vamos a generar más lío, porque tironeando, porque a veces vemos ante la ansiedad que produce, la preocupación, el pánico por ahí generalizado que produce esta, si bien amerita tener los 5 sentidos puestos, pero es el momento donde más tranquilos tenemos que estar. ¿Para qué? Para poder ir pensando paso a paso cuál es el paso siguiente, que el equipo funcione con alguien que da las directivas. No puede haber 20 personas dando directivas ante una hemorragia. Es el médico el que se tiene que poner al frente de esta situación, ir indicando cada uno qué es lo que tiene que hacer, pasando la medicación, colocando otra vía, pasando infusión de líquidos. Y bueno, hay que buscar la causa. Si hay un desgarro, anestesia y suturar, corregir los desgarros, pasar oxitocina, que es la medicación por elección. En forma a través del suero y en forma endovenosa. Se puede recurrir cuando esto no calma a la ergonovina, que es otra sustancia útero-retractora. Esto es para contraer el útero, ¿no? Ayudar a contraer el útero y que cese la hemorragia. A prostaglandinas, y bueno, cuando también tenemos que ir chequeando cómo está el pulso, cómo está la presión, cómo está el sensorio, cómo es la diuresis, colocar una sonda vesical, porque cuando los parámetros estamos viendo que esta paciente sigue descompensándose, no nos queda otra alternativa que intervenir quirúrgicamente. Si tenemos que,
antes de intervenir quirúrgicamente tenemos muchas cosas para hacer. Sacar la placenta, colocar úteros retractores, perfusión de líquidos, tratar de elevar la presión arterial con medicación, con la ayuda del anestesista, ir viendo si los signos vitales se recomponen, empezar con el masaje uterino por vía abdominal hasta lograr que el útero empiece a contraerse, empiece a funcionar. Si esto no sucede, nada de esto, no hay respuesta a nada de la medicación, ni de todo lo que tenemos que implementar, no hay que dudar en pasar al quirófano e intervenir, porque por ahí esos minutos en que dudamos son los minutos que deciden, porque no sabemos cómo va a continuar esta hemorragia, y en esto no hay que dudar, hay que pasar a la cirugía. Hay varios tipos de cirugías que hoy en día algunas han caído en desuso. Ante una emergencia, ponerse a ligar por ahí las arterias uterinas o procedimientos que se hacían hace años, es mucho más seguro y eficaz sacar el útero. Sacás el útero, muerto el perro se terminó la rabia, y acá me van a entender bien. Sacamos el útero, que es lo que está fallando, y la hemorragia va a parar. ¿Sí? Pero, por supuesto, estamos sacando el útero. ¿Y por qué lo estamos sacando? Porque es la vida de la paciente o el útero. ¿Sí? Nadie va a sacar un útero porque sí. Esto es una emergencia. Y cuando se llega a este estado, hay que sacar el útero. Hay algún tipo de cirugía bastante nueva, que ahí por el año 1997 fue descrita por cirujanos ginecólogos, y que se emplea en la actualidad, que es la técnica de Bellinge, que es un paso previo a sacar el útero, ¿no? Podemos intentar, se dan puntos, no voy a explicar porque no tiene sentido, la gente no entendería. Lo que sí quiero que quede claro, que hay una cirugía conservadora, donde se pueden dar puntos, un par de puntos que envuelven al útero apretándolo, y de esta forma ayudan a que esos vasos del útero se contraigan, que el músculo empiece a funcionar, y si en las 6 horas posteriores responde, va a haber una buena respuesta. Hay una buena respuesta con esta técnica Bellinge, dando puntos que comprimen el útero, en el 80% de los casos. A veces no hay tiempo para ponerse a dar los puntitos de Bellinge, y hay que ligar rápidamente y sacar el útero. Y bueno, hasta acá llegamos. Lo que haya que hacer paso a paso, por supuesto vamos pensando todo, y es un paso y ya estamos pensando, adelantándonos al siguiente, si no hay respuesta al siguiente y el siguiente y el siguiente, y esto es así. Acá no podemos detenernos un minuto a ver qué hacemos, ya tenemos que ir previendo el próximo paso. El médico tiene que trabajar en esta circunstancia con un equipo, eso no hay lugar a dudas. Y bueno, para terminar, te decía que el mejor tratamiento de una hemorragia puerperal es la prevención. Hay muchas cosas que se pueden prevenir con un buen interrogatorio, con un buen examen durante todo el embarazo, y sobre todo teniendo en cuenta esta gesta actual, este embarazo actual que estamos atendiendo, que estamos tratando, ¿qué características tiene? Y con eso yo creo que una parte podemos prevenir. Siempre previene el médico, digamos, el paciente es muy poco paciente, lo que puede hacer. A ver, por en vez de prevención, siempre tenemos que partir del concepto de que el paciente no tiene por qué saber las complicaciones que pueden suceder. Cuando nosotros podemos adelantarnos en un interrogatorio y ver que hay una mamá que tiene un embarazo gemelar doble, con un polidramnios, con un utromiomatoso, y ahí tenemos que prever que algo puede pasar. Y ahí podemos comentarle a la paciente, mira, vamos a entrar preparados con todo esto, porque no es un 100% de seguro, es más, es poco frecuente que ocurra, pero puede suceder tal cosa. Y la paciente no tiene por qué saber las complicaciones que pueden ocurrir, porque muchas son impredecibles, la mayoría, ni siquiera los médicos podemos predecir una complicación a veces. Nació el bebé, el parto estaba espectacular, la paciente era sana, joven, no tenía ninguna complicación, no tomaba ninguna medicación, no estaba enferma, y de pronto tenemos una complicación, una hemorragia, sin que haya otra causa.
y tenemos que salir rápidamente a actuar. Entonces te diría que la forma de prevenir de la paciente es realizando los controles, colaborando con todos los datos que pueda aportar, si está tomando alguna medicación, algún cambio que sienta en su organismo, pero no es mucho más lo que la paciente, concurriendo rápidamente, por supuesto, ante una hemorragia. Toda embarazada sabe que es anormal, concurriendo rápidamente. Y ya en el momento del parto, la paciente no puede prevenir nada. Porque es algo que ocurre de un momento a otro, y que ni siquiera uno está pensando que va a ocurrir. Es algo imprevisto. Entonces no podemos pretender que la paciente prevea si es algo impredecible, que ni los médicos a veces podemos prever. De manera que cuando esto ocurre hay que actuar. Bueno, y es así. Y a veces, cuando la mayoría de las hemorragias puerperales tenemos la paciente despierta, ocurren en un parto o en una cesárea, y la paciente también está despierta porque estamos trabajando con una anestesia raquídea, es decir, locorregional, donde la mamá está despierta, está conversando con nosotros, le estamos mostrando al bebé que nació, estamos cortando el cordón y es toda alegría. Y después sobreviene la catástrofe, la hemorragia puerperal, donde ya ahí, bueno, hay que dormir a la paciente para actuar. Si es una cesárea, si es un parto, la paciente, las primeras, a veces con los primeros, aplicando las primeras técnicas que hay que realizar, perfusión de líquidos, perfusión de sangre si hiciera falta, de plaquetas, de hemoconcentrados, oxitocina, masaje uterino, cesa la hemorragia y la paciente está despierta viendo todo eso y no hay ningún problema, se recuperó. Otras veces, si no cesa, porque revisamos, ya para revisar si hay un desgarro interno del cuello del útero o más arriba en el útero, o si quedó una placenta retenida, hay que dormir a la paciente. Ya ahí la paciente esa parte no la va a recordar. Pero yo tengo una anécdota que después, a posteriori, siempre con la paciente me la recuerda y nos reímos. Porque, por supuesto, fue una situación totalmente salvable. Una paciente totalmente sana, con un embarazo normal, con un parto espectacular. Tenía una peridural hecha, nace el bebé, y estaba la pediatra atendiendo al bebé, con la enfermera, clampeando el cordón, la partera conmigo, la partera tomando los datos, identificando, yo esperando el alumbramiento, sale la placenta, y en un momento, y yo charlando con la paciente, del nombre, lo que habitualmente uno hace con el papá. Bueno, en un momento dado, yo no recuerdo, todo esto me lo contó la paciente, ¿no? Porque uno, mirá vos cómo no hay momento, empezás a pensar una cosa atrás de la otra, el paso próximo a seguir. Veo que la cantidad de sangre empieza a ser a chorros. Y ya había salido la placenta a chorros literalmente. Y dije, uy, ¿qué está pasando acá? Bueno, entonces empiezo, necesito a alguien que me ayude rápido. La enfermera, pasa tantas unidades de sintocinón, pongan otra vía, pasen líquidos rápidamente, la partera, necesito masaje uterino de arriba, yo voy revisando, no hay desgarros abajo, bueno, entonces la paciente, yo creo que estaba tan despierta y tan lúcida, que cuando yo digo, repito, chicas, necesito a alguien que me dé una mano, dije, porque el grupo de trabajo tenemos confianza, cuando uno pide una mano, la enfermera sabe que estás necesitando que venga a pasar una medicación. Ella notó en mi cara algo, y les dijo, chicas, por favor, ayuden a Sandra. Yo no me di cuenta de nada porque yo seguía trabajando en lo mío. Estaba, por supuesto, la hemorragia cesó, en 20 minutos estábamos todos bien, felices. Y yo no me acordé de este episodio. Y pasó el tiempo, fue el control puerperal la semana, pasó, y un día me dijo, bueno, yo tengo que agradecer al grupo de trabajo, pero no me voy a olvidar nunca, cuando algo cambió, yo me di cuenta por tu cara, porque ya dejaste de hablar y cuando dijiste, necesito que alguien venga a ayudar, ya estaba. Yo dije, chicas, ayuden a Sandra. Y desde ese día, esta anécdota, siempre que nos encontramos,
Vos fíjate cómo el paciente que está despierto capta todo, captura, y lo que para nosotros pasa desapercibido porque estamos abocados a trabajar, un dicho, una palabra, al paciente le queda grabado lo que decimos, ¿no? O rápido, o esto es urgente, les queda grabado cuando están despiertos. Para nosotros es natural porque estamos pidiendo rápido las cosas y generalmente las hemorragias puerperales se resuelven. Generalmente se resuelven. Hoy en día es muy raro que no tengamos solución para una hemorragia puerperal. Muchísimas gracias, como siempre. ¿Hay alguna duda que me quieras preguntar de todo esto? No, creo que quedó ¿Fue entendible? Clarísimo. Entendible totalmente. Bueno. Muchísimas gracias, como gracias siempre. a ustedes. La doctora Sandra Borrego con nosotros, hablando hoy de hemorragias puerperales.